¿Cómo están? ¿Cómo están con el frío que hace? Yo tengo las manos, como decía uno de sus compañeros, entumecidas. Bueno, entonces voy a retomar el punto en donde nos quedamos la clase pasada, eh, con el que cerré, ¿no? El tema. Entonces voy a compartir mi pantalla con esto. ¿Se acuerdan? Esta era la gráfica que nos tenía que salir. Este, y estábamos graficando esta función aquí, que era el seno de x sobre x cuadrada más 1, ¿no? Y acuérdense que estamos viendo ahorita el tema de interpolación. Interpolación. El que sigue se llama regresión. Y si vamos al principio vámonos al principio para ver la diferencia entre uno y otro. Aquí. Dice, la regresión es que si nosotros tenemos un conjunto de puntos que tomamos de un experimento, que son datos de eventos de la vida real, o sea, que son datos medidos que obtenemos del campo de mediciones, vamos a tener, digamos, una tabla de valores X y Y, son datos. Entonces, nosotros queremos ver si esos datos, qué tanto se ajustan a una curva. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación que está aquí, x igual a x0 más bt. Es una ecuación teórica que describe la posición de un objeto que se mueve con una velocidad v durante un tiempo t, ¿sí? Y bueno, aquí x0 es la posición inicial de donde parte, de donde empezamos a medir. Podemos decir, mira, a partir de la meta que está aquí, toma el tiempo, arranca el cronómetro y mide, y lo paras cuando llegue hasta los 10 metros, como si fuera una carrera, ¿no? Pero tú sabes que el objeto va a tomar desde el principio una velocidad, es ilógico, ¿no? Pero vamos a pensar, una velocidad instantánea v, o sea que puede decir que corre a 1 metro por segundo, que en un segundo se traslada 1 metro. Entonces mides el tiempo, dices, a ver, 10 metros en cuanto, bueno, a partir de aquí, arrancas el cronómetro y lo paras cuando marque 10 segundos, ¿sí? Entonces, ahí ves cuál fue la distancia a la que llegó. X0 es la meta, o sea, la medida de la meta, y multiplicas la velocidad, que era 1 metro por segundo, por el tiempo que lo recorrió en 10 segundos, ¿no? Y entonces ahí te va a dar que es 10 metros, 1 metro por segundo por 10 segundos, nos da que recorrió 10 metros de distancia desde la meta hasta que paraste el cronómetro. En un ejemplo sencillo. Entonces, ahí hay una formulación teórica, ¿no? Que hay una fórmula que está dada por eso, que es una recta. Es una recta. Entonces, nosotros si hubiésemos medido, desde ese punto en donde parte, en la meta, tenemos una señal de luz, ¿no? Que, como en las carreras, que marca que ahí salen. Y luego ponemos en cada metro un medidor de posición. Entonces tendríamos datos de que en un segundo recorrió esto. Bueno, aquí estoy poniéndolo en cada metro, pero si paráramos el reloj cada segundo y tomáramos la medición, tendríamos un grupo de datos de puntos de tiempo y puntos de posición. Entonces veríamos que esos puntos están en una recta que tiene una inclinación que está marcada por la velocidad, por v, en la teoría, ¿no? Entonces lo que quisiéramos ver si podemos ajustar o colocar una recta en esos puntos. ¿Por qué? Porque los puntos no son exactos. Tuvimos un error en la medición ahí, entonces se mueven los valores, pero deben de seguir esa línea, deben de estar alrededor de esa línea. ¿Sí? Voy a
a poner esto. Entonces, si tuviésemos algo así, sí, estaríamos midiendo puntitos a estas distancias, ¿sí? A estas son tics. Entonces aquí podríamos ver o tener mi dato. Y estos serían mis datos, estas bolitas que están aquí, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la línea recta que más se apega a esos datos? Si se dan cuenta, estos datos están separaditos. Pero también podríamos decir, bueno, voy a quitar esta, así, ¿no? La línea esta, está padre. Y aquí podría yo tener estos puntos. Y bueno, esta es una línea que supuestamente pasa por, por ellos, ¿no? Como una escalera, una serie de escalera. Pero pues esa no es una ecuación. Esos son pedazos de ecuaciones, ¿sí? Que entre cada uno son rectas. Pero también uno podría decir, oye, y ¿no pasará algo así? Voy a ponerlo de otro color. ¿Sí? O sea, una curva verde que pase por todos ellos, ¿sí? Y que eh, sea una curva, que no sea una recta, porque una recta no puede ser, ¿no? La recta se va quebrando, ¿verdad? Y entonces estamos interpolando una curva, en este caso es la curva verde, y esta curva está, yo podía preguntarles a ustedes, vean ustedes aquí, esta curva tiene una función, es una función de X, esta, ¿sí? Esta curva. Es una función, o sea, que yo la estoy graficando. La pregunta es, ¿cómo es esa curva, no? O sea, ¿cómo es esa función? ¿Sí? Pues lo primero que se me ocurre es plantear polinomios. Es lo más sencillo de trabajar, polinomios. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque toda función continua, f de x, en donde f de x es continua, se puede representar como una suma de polinomios o también se puede representar como un solo polinomio en x, ¿sí? O sea, estos son parte de la teoría matemática, ¿sí? Por ejemplo, la primera es una serie de Taylor, es decir, una función la podemos descomponer en varios polinomios, ¿sí? Y la otra es un resultado de los métodos numéricos que nos dice, por ejemplo, que podemos usar los polinomios de Lagrange o los polinomios de Newton para crear un polinomio que pase, o sea, una curva verde que pase por todos los puntos. Va a pasar por todos los puntos, ¿sí? ¿Y de qué me va a servir eso? Ya tengo los puntos datos, pero me va a servir, por ejemplo, para conocer puntos en los cuales no tomé medida. Por ejemplo, aquí podría alguien preguntarme, oye, y en este punto que me diste, ¿qué valor hay? Y tú me vas a decir, no lo sé, yo conozco un punto anterior y un punto posterior, pero algo que esté aquí en medio, no lo sé. No sé qué pasó allí. Y esto es muy interesante, este tipo de problemas, en graficación sobre todo, en reconocimiento de rostros, ¿sí? O en mejoras de fotografías, por ejemplo, ¿sí?
porque una fotografía que tenga daño, que le falte color o que le falte información, la podemos interpolar y suponer que ese era el valor. Pero fíjense ustedes aquí en este detalle. A ver si, ¿cómo andamos de tiempo? En este detalle. Oye. A ver. Estoy tratando de aumentarla, pero no puede. Voy a seguir con este. Entonces, este punto de aquí lo desconozco. O sea, este que está aquí. No sé cuánto es este punto. Bueno, este punto sí lo digo. Oye, aquí, en esta posición, ¿qué valor tiene la función? ¿Qué valor tiene la función? Uno podría suponer que es este, el que está en azul. Este es el mejor. Pero como yo ajusté la verde, me va a dar el valor verde, ¿sí? O sea, me va a decir, ah, pues es este, ¿sí? Cuando me debía haber dicho que era este, ¿verdad? O sea, hay ahí una discrepancia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la línea verde, la función verde que yo estoy interpolando, pasa por todos los puntos. Si yo le digo, oye, en este punto, ¿cuánto vale la función? Me da el valor exacto, el valor que yo medí. Pero si yo le doy un punto aquí que no medí, que no es un dato, pero que quiero saber cuánto sería ese valor de esa función, me va a dar este que está aquí, el que ajustó, en lugar de darme algo más real. Entonces quiere decir que hay una discrepancia, ¿sí? Que aunque la curva verde pasa por todos los datos, si yo la quiero usar para encontrar un dato que no me di yo, sino que quiero que me lo diga, o sea, ese dato nuevo, me va a dar un dato que no es. Entonces, esa es una deficiencia de, de las interpolaciones con polinomios, ¿sí? Que dependiendo de los datos y cómo están y cómo se mueven y del grado del polinomio que estoy interpolando, va a ser la bondad de ese ajuste o de esa interpolación. Vamos a ver el resultado de del ejercicio que estábamos haciendo, ¿no? Creo que era aquí. Y bueno, porque el otro caso es el de interpolación. El de regresión es un ajuste, ¿sí? Uno es un ajuste y el otro es una interpolación. La interpolación dice pasa por todos los puntos, lo que estaba explicando. Y la regresión es un ajuste que trata de que la curva que estoy proponiendo pase lo más cerca posible de los puntos. ¿Alguien quiere comentar algo, muchachos? Ok, vámonos a donde nos quedamos. Creo que estábamos aquí. Este fue el programa. Así es, así es. Entonces, aquí lleva un punto, este seno de x lleva un punto, igual que acá, la x lleva otro punto, ¿sí? Bueno, entonces, esta es una función, ya la conocemos, la podemos graficar y podremos compararla, vamos a compararla con la curva interpolada, con el polinomio interpolado, que va a ser un polinomio de grado 8 en este caso, porque tenemos 9 puntos dato. Entonces el polinomio, para que pase por todos los 9, necesita ser un polinomio de grado 8. ¿Sí? Así es la teoría, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el resultado. Vean ustedes este resultado. Los datos están como puntos azules ahí en la gráfica, son los puntitos azules. Y la función seno de x sobre x cuadrada más 1, si la graficamos, es la curva de color azul. Es la azul. Esa es la función real. Y la color rojo, o la color ahí marrón, es la curva interpolada. Y vean ustedes que la curva interpolada, la roja,
pasa por todos y cada uno de los puntos datos. Sí pasa, sí los toca. Si dijéramos cuánto vale en tanto, esos datos ya los tenemos. Pero si yo quisiera, por ejemplo, un punto aquí, voy a pintar aquí. Si yo quisiera, por ejemplo, conocerlo aquí, yo tengo entre -2 y -1 los valores que son este y este. Pero si yo le quisiera decir, oye, ¿y cuánto vale la interpolación en -1.5? -1.5. ¿Cuánto vale el valor de la interpolación? Entonces, si nosotros nos subimos, vamos a tener esto aquí. Vean ustedes. Entonces, el valor verdadero es este. Sería ese. Pero como ese yo no lo tengo, sino que lo que yo tengo es la curva interpolada, me va a dar este valor. Y vean ustedes la diferencia. Me va a dar que es -38, aquí, este valor, cuando el valor real es -3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Es bueno? Sí. En algunos casos la diferencia es menor, vean ustedes aquí. Casi se parece. O sea, la roja y la azul casi se parecen aquí. Pero ¿en dónde es donde se despegan? Véanlo. Se despegan en los extremos. En los extremos, vean ustedes, si yo le dijera, a ver, dame el valor en 3.5, ¿sí? En 3.5, dame un valor para 3.5. Y otra vez hacemos lo mismo, ¿no? A ver, para 3.5 trazamos una línea así vertical y el valor real es este que está aquí. Vamos a marcarlo. El valor real es este que está aquí. Pero me está dando el valor interpolado, que es este de la línea roja. Entonces, vean ustedes la enorme diferencia. Acá es un valor negativo, es como -0.01 o algo, y me está dando la interpolación 1.19, por ejemplo, ¿no? Este, 0.18. Es una enorme diferencia esto que está aquí. Es mucha la diferencia. Todo esto. Entonces, el ajuste es bueno para ciertos puntos interiores, pero para los puntos que normalmente están en los extremos del intervalo, no son muy buenos. ¿Sí? El ajuste o la interpolación no es muy conveniente. Bueno, entonces vamos al siguiente método. Bueno, antes de pasar al método de Newton, vamos a hacer un receso, regresamos 14-20 horas. 14-20 regresamos y vemos este y el tema que sigue. Vamos a hacer nuestro receso. Ya estamos aquí de vuelta, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda que tengan de lo que hemos comentado? No de de todo lo de alimentación, sino del tema. Ok, para pasar al método de Newton, que es otro, este tema del método de Newton es como parecido, o sea, en la técnica parecido a los polinomios de Lagrange. El temario nos pide que veamos interpolación de Newton e interpolación de Lagrange, por eso es que lo estoy metiendo aquí. Ambos métodos, tanto el anterior que terminamos de ver como este, hacen una interpolación a puntos que estamos dados como datos. Estos puntos ya están dados y el problema es hacer pasar una curva por todos ellos.
una sola curva, es un solo polinomio. Por lo tanto, para que esto suceda, de acuerdo a la teoría, tenemos que proponer, si tenemos n puntos, n parejas de puntos, tenemos que proponer un polinomio de grado n-1. O sea, y ese polinomio de grado n-1 va a pasar por todos los puntos. Los va a tocar a todos y cada uno de ellos. Pero ya vimos que eso de tocarlos, sí los toca, pero posiblemente se alejen mucho de la realidad, aunque sí pasa por los puntos, ¿no? Método de Newton mejora un poco este comportamiento del polinomio ajustado, sobre todo en los, bueno, como vimos en el caso anterior, en los extremos. Voy a leer. El método de Newton también interpola un polinomio de grado n a una serie de puntos datos. O sea, a n más 1, en este caso sería n más 1 puntos, ¿no? Pero aquí en este caso va a reducir los efectos indeseables que se producen en los extremos del intervalo de interpolación, ¿sí? Lo que ya vimos en el ejemplo anterior. Y en algunos casos también reduce los brincos que se producen dentro de los subintervalos que hay allá adentro, tal y como lo observamos en el caso anterior cuando usamos los polinomios de Lagrange. ¿Sí? Entonces, va a mejorarlo un poco. Para ello, tomen nota porque aquí ustedes, muchachos, eh, voy a dejar entrar a Vane Curiel, que está entrando. Ya está. Van a tener que implementar en un programa, ya sea en C, ya sea en MATLAB, ya sea en Java, este método de Newton de interpolación. Ustedes lo van a hacer, lo van a entregar como tarea. Yo les voy a dar toda esta semana para que lo hagan. Lo entregan el próximo martes, ¿sí? Entonces, van a entregar el método de Newton. Voy a dar nada más la teoría que hay detrás de él y voy a mostrarles cómo es que quiero que corra y lo que produzca, ¿no? Lo pueden hacer en MATLAB o en otro lenguaje. Bien, aquí suponemos que tenemos n puntos, n más 1 puntos de datos, desde el x0 hasta el xn, que son n más 1 parejas de datos. Bueno, no son parejas, aquí son puntos en x, que están en el intervalo AB, en este intervalo. Entonces, la teoría me dice esto, que hay un polinomio de grado n, ¿sí? Menor o igual a n, tal que ese polinomio va a pasar por los puntos de datos de una función f dada, ¿sí? De una función teórica. Entonces, ese polinomio va a pasar por ahí, vean ustedes, coinciden en los puntos x, j, en cada uno de los j, desde 0 hasta n, en estos puntos, coincide el polinomio con los valores de la función, con los valores y. Estos son los valores de y. La forma de Newton de este polinomio interpolador es la siguiente. Este es el polinomio, vean ustedes. Este P de n, que es polinomio de Newton, es un polinomio de grado n, que es A0 por luego más A1 por la diferencia de x menos x0 más así hasta el último, bueno, el enésimo sería A de n por x menos x0 por x menos x1, y este es un producto, todos estos están multiplicados hasta x menos xn menos 1. Este es un producto de binomios, de estos binomios, ¿sí? El último término, el de AN. Esto nos da obviamente un polinomio. Aquí, al multiplicar la x por ella misma n menos 1 veces, va a dar una potencia de x a la n menos 1, ¿sí? Más un montón de términos, ¿no?, que están aquí. Ahora, estos polinomios tienen estos coeficientes A0, A1, hasta AN, que los desconocemos.
Eso es lo que tenemos que conocer, tenemos que saber cuánto valen para poner el polinomio. Y nos dice que el AK, el elemento A de AK, el késimo elemento, se obtiene de la siguiente forma. Va a ser F, y este no es paréntesis redondo, es un paréntesis cuadrado, ojo, es un corchete cuadrado. Y tiene aquí varios argumentos, x0, x1, hasta xk, porque es AK, ¿sí? A de K, xk. O sea, son los primeros k elementos, kx, pero no es una función como tal, sino que es una asignación especial. Ahorita la vamos a ver cómo es. Y esto es para el k desde 0 hasta n, para todos, para obtener los A0, A1, hasta la n. Es decir, estos coeficientes los tenemos que encontrar de esta manera. Ahora, ¿cuánto vale esto? O sea, queremos saber cuánto vale esto. Bueno, aquí tenemos que P de 0, el polinomio 0 de este que está acá, es igual simple y sencillamente al y de 0. O sea, es el valor de y en 0. ¿Sí? Es este valor. Pero P de 1, o sea, un polinomio, el siguiente polinomio es ese y de 0 más f, esta función f, que ahorita vamos a ver qué es, pero con los paréntesis cuadrados, de x0 y x1, multiplicada por x menos x0. Esta es una diferencia que va a aparecer siempre, x menos x. Y aquí 0, fíjense que aquí aparece, aquí también aparece, y podemos escribir como una fórmula recurrente. Recurrente quiere decir que podemos generalizarla. El segundo polinomio de Newton es igual otra vez a f de x0 más este término que está acá. Vean ustedes, y un tercer término. Aquí se añade un tercer término, que es la f, pero de este corchete cuadrado con estos tres elementos, y por el producto de estos dos binomios, x menos x0 por x menos x1. Aquí nada más teníamos x menos x0. Ahora ya en este se añade x menos x1. Y si seguimos así adelante, vamos a llegar que el enésimo polinomio, el de grado n, es igual otra vez a el primer elemento, f de x0, f de x0, x1, que es este que está por acá, ese es el segundo. También ponemos el tercero, aquí iría el tercero, este que está aquí iría aquí, y así, etcétera, hasta el último, el n-1. Entonces aquí tenemos f de este corchete cuadrado de x0 hasta xn por el producto de estos binomios x menos x0 hasta x menos xn-1 de todo este producto. Ahorita, lo que necesitamos saber es cuánto vale esto, esta expresión, f de x0, x1 hasta xn. Vamos a ver cómo se calcula. Y ese es el nombre que tiene, diferencias divididas. Decimos que las diferencias divididas de una función f de x se definen de la siguiente manera. Ese es lo que queremos encontrar o saber. La diferencia dividida de orden 0 se escribe así. F, corchete cuadrado, y aquí es xk igual a f de xk. Es una diferencia dividida. ¿Sí? Es nada más un solo elemento. Es como decir, para orden 0, es nada más la pura coordenada en ese x, en el x en cuestión. K va desde 0 hasta n-1, hasta n más 1, perdón, hasta n más 1, aquí sería K desde 0 hasta n más 1. Entonces, f de x0 con corchete cuadrado es igual a f
a la función f evaluada en x0, que esto es el y0. Todas las f de xk las conocemos, que son los valores de y, es y de k. F de xk es igual a y de k, ¿sí? Ahora, la diferencia de primer orden va a ser, o sea, esta es la de cero orden. La de primer orden, en cero orden nada más tenemos un elemento. En orden primero tenemos dos elementos y llamémosle k-1 y k. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia dividida? Hace la diferencia de los valores de y dividido entre las x correspondientes, ven, del intervalo. Es la diferencia de estas x que están aquí. Y esto es positivo, sí, es positivo porque xk es mayor que xk-1, porque están separadas, ¿sí? O sea, están en orden creciente. Entonces, esta siempre va a ser mayor que esta, por lo tanto, esta diferencia es positiva. Esta puede ser negativa también. Esta puede ser negativo. ¿Por qué? Porque este es el valor de y en k y este es el valor de y en k-1, o sea, la y k-1. ¿Sí? Ok, vamos ahora a ver la generalización. Bueno, antes de eso, la diferencia de segundo orden, ahí ya tenemos tres datos, xk-2, xk-1 y xk, o sea, tenemos tres x, tres de las x que son dato. Y aquí nos dice que es f de esto, que corresponde a esta, que está aquí, y k. Y que si nos vamos para acá, es la diferencia de las y de k-1 y y de k, menos y de k-2 por y de k-1 sobre xk menos xk-2, ¿sí? O sea, como está aquí. Ahora sí, generalizando, que eso es lo que nos interesa, y lo voy a poner para que ustedes le tomen, le tomen foto o algo para, esta es la fórmula de recursión para calcular la diferencia dividida de estos valores, de estos términos, que eso es lo que nos interesa. Entonces, esto va a ser igual a la diferencia entre el valor anterior, ¿sí? Los valores anteriores, y entre su diferencia, xk, xk menos j, xk y xk menos j, entre los extremos, ¿sí? Y acá pues van a ser tomado de las expresiones anteriores, ¿sí? Ok, entonces, esta es la que está encerrada en el cuadro azul, es la que se tiene que programar, tienen que hacer ese programa. Ahora, les voy a mostrar cómo se vería en en MATLAB. Lo voy a probar. Está cargando mi MATLAB. Voy a correrlo. Voy a compartirlo, perdón. Voy a compartir el método de Newton escrito en MATLAB. Es este que está aquí. Y lo voy a correr. Entonces, bueno, aquí me dice ingresa el grado del polinomio. Vamos a decir que es un polinomio de grado 4, ¿sí? Grado 4. Y me va a pedir obviamente 5 puntos, desde el x0 hasta el x5, x4, perdón. Entonces, el primer punto vamos a decirle que es 0. Y el y, pues que valga 1, por ejemplo, ¿no? El segundo punto, x tiene que ser incremental, o sea, 1. Y el punto sería 1.5, por ejemplo, el y. Luego vale x2, ya le di que vale 1, vale 2. Y podemos darle 2 también. Luego x3 vale 2, 3 y vale 2.5.
luego sigue 4 y vamos a darle que vale 3.8. Entonces, aquí me crea la matriz de diferencias divididas y este es el polinomio que encuentra. El polinomio es x a la cuarta sobre 30, x cubo menos x cubo sobre 5, más 11 treintavos de x cuadrada, más 3 décimos de x más 1. Este polinomio, ajustado así, este polinomio va a pasar por todos estos puntos que le estuve dando como datos acá en este lado, ¿sí? Va a pasar por todos y cada uno de ellos. Y ahora me está diciendo que le dé el valor a interpolar. O sea, de estos puntos que yo di, por ejemplo, puedo dar entre, ¿qué será? Entre 2 y 3, entre 2 y 3, voy a darle un punto, X, dame el valor entre 2 y 3, 2.5, 2.5. Dame qué valor da el polinomio interpolado para X igual a 2.5, que ese no es dato que yo lo di, sino que me lo va a proporcionar al ajustar este polinomio. Le doy así y vean ustedes. Estos son los puntos dato, este que está aquí, el 0,1, el 1, 1.5, 2 con 2, 3 con 2.5 y 4 con 3.8, creo, ¿no? Entonces, hace pasar, este polinomio rojo que está aquí, es este que está aquí. Y el valor interpolado que yo le estoy pidiendo, le digo, en 2.5, ¿qué valor tiene el polinomio? Me dice, el polinomio ahí vale 2.2. O sea, me da este punto. Es 2.2. Que si se fijan, es algo mejor, ¿sí? No hay tantas variaciones en los subintervalos, o sea, entre este y este, o este y este, o este y este. No hay brincos aquí así que oscile, porque el polinomio pasa por todos los puntos, pero vean qué suave pasó. O sea, lo hace de una manera más cercana, ¿sí? Entonces, los valores que yo interpole, si yo le digo ahora interpola, por ejemplo, aquí me dice ingresa, no, ya ahí ya terminó, pero yo puedo interpolar con este polinomio que está aquí, yo puedo interpolar en cualquier punto de este polinomio. Ya, este es un polinomio único que está allí. Es y a la cuarta sobre 30 menos y al cubo sobre 5 más 11x cuadrada sobre 30 más 3x sobre 10 más 1. ¿Sí? Ese es el polinomio. Y vean, pasa por todos los puntos datos, los que les di. Y podemos jugar así. Entonces, yo quiero que hagan eso, muchachos. Que apliquen, este es el algoritmo de diferencias divididas. Si se fijan, son dos loops, son dos for que están ahí. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que construirlo. No hay más. Lo demás es, dame los datos y ahí te va el resultado y ya. Toda la chamba la hace ese for. ¿Sí? Pero hay que saber cómo está construido. Esa es su chamba de ustedes. Investigar cómo se construyó con base en el tema que les di aquí, ¿no? Con respecto a esto. O sea, este pedacito de programa es esto que está aquí. Está evaluando estas diferencias divididas, ¿sí? Entonces, esto lo pueden ver en distintos artículos. Busquen ustedes interpolación de Newton, ¿ok? Bueno. Entonces, el trabajo a entregar dentro de 8 días, o sea, una semana, va a ser hacer el programa de esto. Como ya te diste cuenta, Bruno, es nada más un loop doble anidado. Entonces, no es muy oneroso esta tarea, ¿sí? Se las dejo para que ustedes la hagan. Las demás, pues sí, yo se las voy a dar, ¿no? ¿Cómo vamos en tiempo? 40, a ver si nos da tiempo. Ok. Ok. Voy a dar la introducción al siguiente tema. El siguiente tema son interpolación segmentada. ¿Qué quiere decir esto de segmentada? Que es por segmentos, ¿sí? Hasta ahorita, estos dos métodos que vimos, ajustaba un solo polinomio a los datos. Una sola curva, ustedes ahí lo vieron.
Ese era un único polinomio que se hacía pasar por todos y cada uno de los datos. Ajá. Y el de Newton mejoró sustancialmente el método de Lagrange. El de Lagrange oscila mucho de repente, porque están involucrados varios polinomios. Entre más polinomios tengamos, va a haber mayores oscilaciones. Esa es una cuestión que aparece en la teoría. ¿En dónde se aplica cada uno de estos dos métodos que vimos? Si sabemos que nuestros puntos oscilan mucho, porque hay funciones que oscilan mucho, aplicar Lagrange es lo mejor. Newton no me conviene. Pero si yo sé que mis datos no oscilan tanto, entonces aplico Newton. Ese sería un criterio de uso, porque los dos hacen lo mismo, ¿no? Ajustar un polinomio. Pero el polinomio de los de Lagrange tienen mayores oscilaciones. Pasa por todos los puntos, eso sí, pero oscilan mucho dentro de ellos. Y el de Newton es más suave, ¿sí? Bueno, ok. Ahora, vamos al siguiente tema que son interpolación segmentada. Es decir, vamos a interpolar por segmentos. Y la idea es muy sencilla. Voy a presentarles para irme apoyando en ello. Espero que tenga tiempo suficiente. Vamos a llamar interpolación segmentada. Leo. A diferencia de los métodos de interpolación que ajustan un solo polinomio de grado n a un conjunto de puntos datos, los métodos de interpolación segmentada, o sea, lo que vamos a ver ahora, lo hacen considerando un polinomio diferente en cada uno de los intervalos. Fíjense, ¿eh? Ya no es uno solo, sino que son diferentes en cada subintervalo. De x1 a x2 es un polinomio. De x2 a x3 es otro polinomio. Es decir, me la llevo juntando polinomios de intervalo en intervalo o de subintervalo en subintervalo. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende, Gaby, por favor? Espero que todos entiendan, ¿no? Lo que ahora queremos hacer. Ya no es ajustar un solo polinomio, sino varios polinomios de intervalo en intervalo. Esto va a traer como resultado un mejor ajuste, más real al comportamiento de datos, como lo constataremos. Va a ser muy parecido al caso de Newton, muy parecido. ¿Sí? El método más conocido de este tipo de interpolación se le llama spline o corcha, también se le llama. No sé si alguno de ustedes ha tenido relación o trabajado con diseñadores gráficos, ingenieros, gente que hace dibujos geométricos principalmente, ¿no? Y usan una cosa que se llama el curvígrafo. ¿Alguien lo conoce? Yo lo conocí cuando iba en la prepa, a nivel de prepa, en la secundaria, no me acuerdo, porque sí me lo pidieron. Es una regla, pero flexible, que se amolda, se hace como chicle, es como una tira de plastilina que tú le das la forma que quieres y te ayuda porque pasas la pluma o el lápiz por el contorno y te dibuja líneas que no son ni rectas ni con el transportador, sino que tienen una curvatura caprichosa. Así se llaman. Entonces, ese curvígrafo en inglés sería el spline. ¿Sí? Ahí, como lo estoy escribiendo ahí, spline. La idea de este método es sencilla en su planteamiento y lógica. Pongan atención, pongan sus 6 sentidos en esto, ¿no? Voy a decir cuál es la lógica que está atrás de esta idea. Y es muy sencilla y es obvia. Fíjense, consiste en considerar a un solo intervalo a la vez, pero también conectado con los intervalos que están a un lado de él. Si yo estoy considerando el tercer intervalo, voy a considerar el segundo y el cuarto,
son los que están junto a él, ¿sí? Son sus vecinos, son sus intervalos vecinos. De tal manera, fíjense, de tal manera que la, estos polinomios que voy a ajustar, que voy a hacer pasar por esos puntos, primero tengan continuidad y eso lo forzo porque deben de valer lo mismo en los puntos de y, en los valores de y, deben de valer lo mismo, ¿sí? Es decir, para que sean continuos, no puede haber brincos, deben ser el mismo para el polinomio de acá, es el mismo para el polinomio siguiente, o sea, tienen la misma y en donde se tocan. Entonces es continuidad de la función. Sí, pero también vamos a tener continuidad, vamos a exigirle una continuidad en sus derivadas, en la derivada. O sea, la derivada de este polinomio que viene de este lado debe de ser igual a la derivada de este polinomio que viene por acá, ¿sí? O sea, que tienen una continuidad en la derivada. La derivada de acá de este lado es igual a la derivada. Si no, los haría pasar como si fueran picos y eso no quiero. Yo quiero que sea una curva que tenga la misma derivada tanto de un lado como del otro, ¿sí? Para que valga lo mismo. Ahora, no solo eso, no solo eso, sino que, porque miren, aquí está el dibujito que les puse, ¿no? Si yo uniera, este es el polinomio i, el que está en el intervalo i, antes en el xi menos 1 y el xi. Y este es el xi más, el polinomio que está en el otro lado. O sea, este es un polinomio y este es otro polinomio diferente. Aquí son como rectas, ¿verdad? Pero al aumentar el grado de los polinomios, la pregunta sería, pues, ¿de cuántos grados puede ser el polinomio? En los casos anteriores de Newton y Lagrange, tendríamos que generar polinomios de grado 9, de grado n inclusive, para que pasaran por todos los puntos. En este método, el grado máximo es 3. Por eso que el spline se llama cúbico, porque le podemos meter más grados, pero con 3 es más que suficiente. Es decir, un polinomio de grado 3 en cada pedazo del intervalo es suficiente. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, se plantean dos polinomios alrededor del punto xy. O sea, de este lado es este polinomio y de este lado es el otro polinomio. Entonces, del lado izquierdo se ajusta un polinomio y del lado derecho se ajusta otro polinomio, de tal forma que haya continuidad en la función, o sea, que no haya brincos, ¿no? Que este termina por acá o que este termina por acá. No, no, no. Terminan en el mismo punto. Pero debemos también obligar, hay que obligar a que tener continuidad en la pendiente, ¿sí? En la pendiente. Es decir, que la pendiente, acuérdense que es la derivada, que debe de haber una continuidad en la derivada. Entonces, la derivada de este polinomio aquí es igual a la derivada de este polinomio o de este otro polinomio también aquí. O sea, estamos forzándolo a que las derivadas valgan lo mismo, que tengan la misma inclinación en ese punto, ¿sí? Y déjenme ver si aquí lo explico. O sea, la continuidad de la función se establece diciendo que los polinomios en los extremos terminan en el mismo punto aquí, en este, ¿no? Este polinomio en xy termina igual que este polinomio en este punto, ¿sí? Entonces, con eso obligamos a que sea continua la función. La continuidad de las derivadas de los dos polinomios alrededor del punto x se establece de la siguiente manera. Decimos que la derivada en este punto de este polinomio es la misma que la derivada de este punto en este polinomio. Y esto se establece con esta fórmula. O sea, igualamos las derivadas. Pero nosotros, no sé, esto sí lo vieron en matemáticas en sus clases de cálculo, pero nosotros podemos tener un punto de inflexión de una función. Es decir,
que viene en un sentido y en un punto dado, en el punto de inflexión, cambia hacia el otro sentido. Hace una cosa así. Déjenme escribir sobre este, que viene una función así. Aquí es un punto de inflexión y en el punto de inflexión hace esto. O sea, cambia. ¿Tienen la misma derivada aquí? Sí. ¿Hay continuidad aquí en este punto? Sí, también. Pero aquí me da un bandazo terrible, ¿no? Viene así la curva y de repente se cambia. Entonces, no es suficiente con pedir continuidad de la función ni continuidad en la derivada, sino debemos de decir que debe de seguir conservando la concavidad, ¿sí? Es decir, que en el siguiente pedazo la curva debe de seguir así, o sea, debe de seguir manteniendo su concavidad. Eso lo logramos exigiéndole que la segunda derivada de un lado sea igual a la segunda derivada del otro lado, porque ahí, en ese punto, la segunda derivada cambia de signo, de más a menos, cambia. Entonces, también debemos de pedir que la segunda derivada, las segundas derivadas sean iguales. ¿Sí? Entonces aquí las segundas derivadas, para garantizar la concavidad, que se mantenga la concavidad, tienen que ser iguales. ¿Ok? Ahora, como se requieren de 3 a 4 puntos para el análisis, o sea, para poderlo hacer, porque vamos a proponer un polinomio de grado 3, entonces necesitamos 4 puntos, acuérdense. Necesitamos x menos 1, x más 1 y x más 2, o sea, 4 puntos para poder hacer el análisis, ¿sí? Entonces, este polinomio de grado 3 va a pasar por los 4 puntos de manera continua y lo hará de manera suave, sin picos y conservando la concavidad. O sea, muy suave, ¿no? O sea, va a ser una curva suave la que va a pasar por ellos, ¿sí? Como es lo que queremos que haga. Hoy ya me quedan 5 minutos. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de este método? No me va a alcanzar el tiempo, ya me quedan 5 minutos, pero a ver, aquí están los puntos dato y queremos hacer pasar una curva por ellos. Entonces, tenemos estos puntos dato, ¿no? Tenemos en este caso 5 puntos de color rojo y vamos a definir una función S. La función S es la función del spline que la vamos a trabajar por segmentos. O sea, en este segmento es una, en este es otra y este es otra. Son pedazos, por eso son segmentos. O spline si ustedes quieren, ¿no? La función S1, vean ustedes, la función S va a estar formada por 1, 2, 3 y 4 pedazos, ¿sí? 4 segmentos. Son diferentes uno de cada uno y están dentro de cada uno de estos intervalos, ¿sí? Entonces, el SDI, o sea, cada uno de ellos tiene la siguiente forma. Va a ser A de I un coeficiente por este binomio al cubo. Aquí ya nos da que es un polinomio al cubo. Es X menos XY. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque cuando X valga X de Y, esto es 0. O sea, es el valor de la función. O sea, nos va a dar el valor de la función. Luego acá igual, ¿no? Para la segunda potencia, para la potencia 1 y el término independiente, D de I. Para I igual con 1 hasta 4. De aquí vemos, bueno, de ahí vemos que los D de I son los Y de I en automático. Sí, esos son los valores de Y. Bueno. Entonces, cada una de las funciones SI de color azul en la figura es un polinomio de tercer grado, cuya primera y segunda derivada, ustedes podrían sacar las primeras. Esta es la primera derivada del polinomio anterior y esta es la segunda derivada de este polinomio. Aquí si se fijan, pues es 3 por 2, 6a de i, x de menos i a la 1 y este es 2bi. Es la segunda derivada. ¿Sí? Y la primera es derivando el polinomio anterior.
Ya la D de I desapareció de aquí porque es una constante. Y aquí también es desde I igual a 1 hasta 4, sigue siendo válido. Entonces, para ahora calcular las 16 incógnitas que están ahí marcadas, son las 4 de A, 4 de B, 4 de C y 4 de D, se necesitan las siguientes condiciones. La función S de pasa por todos los puntos, por todos y cada uno. Entonces ya habíamos visto, el término independiente va a ser Y de I, ¿sí? Va a ser Y de I. Entonces, ahí ya lo encontramos. Las D de I ya están dadas, ya las encontramos, ¿no? Y bueno, el último término, aquí tenemos que que es un colado, porque realmente necesitamos estos 4. Este es el colado, ¿no? Luego, la función S de X es continua en X2, X3 y X4. S es continua, aquí es continua en Y de I, ¿no? Y en los otros intervalos también es continua. Entonces tenemos estas expresiones, ¿no? Que están aquí. Estas 3 expresiones, porque es continua en cada uno de estos intervalos. Las hacemos coincidir. Ahora, la derivada. La derivada primera derivada de la función es continua también en esos mismos puntos. Y tomamos la primera derivada que ya calculamos y la hacemos continua en esos puntos. Y ya tenemos aquí 3 condiciones más. Y ahora vamos a hacer una asignación de M1, M2 hasta M5 al valor de la derivada segunda de S en los puntos que están aquí. O sea, para no andar cargando tanto, vamos a decir que M de I va a ser, son estos valores, ¿no? Son los valores de la segunda derivada. Y vamos a decir que es continua en esos puntos también, o sea, decir que la concavidad se sigue manteniendo de un intervalo a otro, sigue manteniendo la concavidad. Entonces, esto lo hacemos con estas restricciones, imponemos esto. Ahora, nada más vamos a suponer que la distancia entre cada uno de los X es constante, es la misma, y le llamamos H a la distancia que hay entre cada uno de los intervalos X de Y. Y le vamos a llamar que es la base H. Entonces vamos a expresar ahora estas coordenadas en términos de H. El valor de las coordenadas Y de I y el de las derivadas segundas de esta M de I en cada punto, vamos a usarlas para representar las incógnitas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya es cuestión aquí, es algebraico. Todo esto es un proceso algebraico, ¿no? Las A's en términos de las M's están dadas por esto. Ahora, teniendo en cuenta 1 y 4, las ecuaciones 2 se expresan de esta manera, usando la H, ¿sí? Los valores de H. Bien. Y despejando ahora los valores de C en términos de M's y de Y's, nos da esto que está aquí. Y la última ecuación 1 va a permitir despejar C4. Entonces el C4, que es el término que nos quedaba suelto, viene dado por esta expresión. Uy, entonces ya voy a concluir esto. Entonces las ecuaciones 3 se van a expresar de esta manera y tenemos 3 ecuaciones y 5 incógnitas. Fijamos los valores de la derivada segunda M1 y M5 en los puntos extremos, o sea, en los del intervalo, y los podemos hacer 0, o sea que ahí la concavidad sea 0. O sea, es arbitrario, ¿no? Y ahora despejamos todo esto es algebraico y resulta que el caso de n pares de datos que forman esta matriz que está aquí, multiplicada por m, es una matriz tridiagonal, vean ustedes, ¿no? Y esto es igual a los términos que están del otro lado. Y bueno, aquí siguiendo este desarrollo algebraico,
vamos a ir obteniendo ya finalmente las soluciones. Ahorita ya nada más vendría la codificación con MATLAB. Ya son las 3:03, ya se nos acabó el tiempo y nos quedamos aquí y vamos a meter este código MATLAB el jueves para ver cómo ajusta esto. Aquí la dejamos entonces y nos vemos el próximo jueves, muchachos. Nos vemos, muchachos, que estén bien, coman ricos. Saludos.